Bueno, y lo que voy a hacer es contarles entonces un poco cuál fue el proyecto que nosotros estuvimos impulsando en los últimos 6 años. En realidad este año estamos en un año sabático prácticamente. Y Gustavo lo que quiso fue que encarara más que nada cuáles habían sido las motivaciones que habían dado origen al taller de ciencias para docentes de nivel inicial, primario y secundario, que llamamos Curiosos en Acción. Obviamente, y como lo pongo ahí, este es el resultado de todo un equipo de gente. No hubiera sido posible hacer toda la tarea que estuvimos desarrollando los últimos 6 años simplemente por medio de una sola persona. Y la idea es, en realidad cuando uno hace retrospectiva, yo me doy cuenta que yo soy científico desde hace 41 años. Toda la vida fui científico, no físico. Físico, recién entendí lo que era la física cuando ingresé a la universidad. Casi les diría que antes de eso no sabía tampoco lo que era la física. Pero sí tenía esa necesidad de saber, esa necesidad de aprender, y por suerte mis padres estuvieron todo el tiempo detrás, todo el tiempo respondiendo a todos los porqués y todo el tiempo estimulando a que hubieran más porqués. Recuerdo perfectamente el día que me regalaron la primer lupa. Recuerdo el microscopio y recuerdo que lo usé hasta destruirlo completamente. Guardo un ocular que me quedó de recuerdo, pero está totalmente roto. Y lo que recuerdo es andar caminando por la casa con una libretita. Iba haciendo observaciones e iba intentando registrar lo que veía, pero de alguna forma también me estoy viendo a los 9 años en la mesita que usaba para escribir en esa libreta mientras veía, y pensaba que esa no era, así no iba a descubrir nada, esa no era una forma organizada de trabajar, me faltaba un método, me faltaba alguien que me dijera hacia dónde avanzar. Y el punto de quiebre para mí fue el 5º grado. En 5º grado, no busquen, acá estoy. En 5º grado, el primer día de clase, llorábamos. Todos esos chicos que estaban ahí estábamos llorando en la fila porque nos había tocado la maestra más brava de todo el colegio. No sabíamos cómo íbamos a hacer para llegar a diciembre prácticamente. Sin embargo, empezó a pasar el tiempo y esa maestra logró que nosotros tomáramos conciencia del proceso de aprendizaje que teníamos. Esa maestra logró que nosotros detectáramos y censáramos cuál era la forma que nosotros teníamos de vincularnos con el contenido. En una época, 1984, en la que todavía muchos eran entrenados casi en la casa por los padres para dar una lección de memoria, ella nos decía: pueden traer un papel con 4 palabras. Y esas 4 palabras se tienen que asegurar que sean 4 palabras representativas de todo el contenido. El trabajo que uno tenía para interactuar con ese contenido, para poder ver cuáles eran las 4 palabras significativas, hizo que en realidad uno aprendiera y fuera muchísimo más allá. Pero lo que realmente está con todos nosotros es que nos mostró que el techo lo íbamos a poner nosotros. Estaba tan alto como nosotros quisiéramos. Nos dio herramientas, nos hizo pensar. Y fíjense cómo fue que todos estos gurrumines que ustedes están viendo acá, cuando llega el mes de noviembre, terminaron escribiéndole una carta a la directora pidiendo a esa maestra para 6º grado. Y esa directora vino al aula llorando prácticamente, porque nunca se lo hubiera esperado, y nos puso a la maestra en Ciencias Sociales en 6º grado. Nos dio gusto. En ese momento no existía la cantidad de información que uno tiene ahora. Tuve un tío que tuvo la sabia ocurrencia de regalarme este libro que todavía guardo y que hemos usado inclusive para alguna de las cosas de Curiosos. Un libro en el cual descubrí que mínimamente podía tener un poco de metodología para poder explorar y que tenía propuestas concretas para poder explorar. Ese libro lo guardé, lo tengo en casa y me fue acompañando a lo largo de los distintos trayectos de la vida. Pero aún con una oferta tan limitada como la que era la comunicacional en esos días, nosotros teníamos influencias muy bien determinadas. Teníamos a Jacques Cousteau con sus viajes por el océano, teníamos a Carl Sagan que con Cosmos nos iba mostrando cómo la sonda Voyager se iba aproximando a Júpiter o a Neptuno, las primeras fotografías. Nos enseñó que teníamos embajadores que llevaban imágenes de la Tierra, que llevaban sonidos, grabaciones, música.
y nos decía que dentro de 40.000 años iban a llegar a una estrella. Y todo eso parecía tan lejano, pero parecía tan posible y parecía logrado, que no había forma de que uno no se sintiera impactado en ese momento. Y esa era la imagen básicamente del científico que uno lograba registrar cuando llegaba el sábado, 2 de la tarde, al menos durante un cierto tiempo, y uno se encontró con eso. 1986 llegó el cometa Halley. Era común ver gente en Bahía Blanca, en las afueras, con binoculares, con telescopios, mirando el cielo. Fue una revolución, fue mi 7º grado. Fue una revolución en ese momento. Mi papá es contador, no tenía nada que ver con esto, pero es un científico frustrado en algún sentido, porque tiene mucha inquietud. La primera distancia focal de una lente la medí con él a los 12 años, intentando construir telescopios caseros, para poder ver el cometa Halley. Y ese tipo de cosas de alguna forma nos marcan. Solamente un año más tarde, ese mismo año, encuentran los restos del Titanic y Alvin explora y saca las primeras fotografías. No estaba DiCaprio en esta, ¿eh? Estas son las verdaderas, las primeras. Yo recuerdo cuando fui a la cultura inglesa a intentar sacar esa revista Time y estaba en segundo Children. Y la bibliotecaria debe haber visto la cara de desesperación que tenía yo, porque era como de quinto senior y me la prestó igual. Y me la dejó llevar y salí corriendo a la fotocopiadora para intentar tener la fotocopia del artículo lo antes posible. Ese tipo de cosas, y entre 5º y 7º grado, y teniendo docentes también en 6º y 7º grado que estuvieron a la altura de esa docente de 5º, hicieron que nosotros tuviéramos una visión de que el techo lo íbamos a poner nosotros. De ese grupo de chicos que ustedes vieron ahí, solamente 2 creo que nos dedicamos a la ciencia. Hay contadores, hay ingenieros, hay abogados, hay personas que pusieron sus comercios, hay personas que son algunos mecánicos, si mal no recuerdo. Sin embargo, todos vamos a compartir por todas nuestras vidas esa experiencia. El haber reconocido que teníamos una docente que nos estaba dando herramientas y que nosotros queríamos que siguiera siendo parte de nuestras vidas. Como para cerrar esa etapa, un añito más tarde, nos llegó una explosión de una estrella que pudimos ver a simple vista, la supernova 1987. Ni Newton vio una. La última que se pudo ver a simple vista la vio Kepler en 1604. Yo a los 13 años pude ver la explosión de una estrella que había explotado hace 170.000 años atrás. Una foto del pasado. Para mí todo eso junto, entre 5º y 7º grado, fue un combo mortal. Yo sabía que quería hacer ciencia, no sabía que iba a ser físico. La secundaria en cierto sentido no tuvo para mí, por algún motivo, el mismo nivel de impacto que esos 3 años de primaria y que esos docentes que tuve en primaria. Tengo amor por la historia gracias a la profesora de primer año y tuve muy buena química gracias al profesor de 4º y 5º. Pero salvo eso, el nivel de estímulo que tuve de las maestras entre 5º y 7º grado no lo volví a recuperar. Esa visión y ese entusiasmo y esa pasión recién la volví a ver cuando entré a la uni. Y en la uni todo uno empieza a correr y se da cuenta que quiere recibirse cuanto antes porque hay que llegar a la beca. Y ya logré la beca y tengo que empezar el doctorado. Y ya que estoy empezando el doctorado, bueno, casémonos. Y ya que nos casamos, terminamos el doctorado y empezamos el postdoc. Y nos vamos afuera para hacer el otro y para ver si podemos ingresar a carrera. Y uno que le parece que la primaria es enorme, que la primaria es elástica, de golpe se le van 10 años, 12 años y apenas en un parpadeo se encuentra con que tiene un curioso en la casa, que está todo el día haciéndole preguntas y que tenía mucho amor por el hecho de que uno le leyera todo el tiempo. Y dentro de esas lecturas, en la cual también los abuelos estaban detrás, un día, en 2008, trae una valijita que tenía una nota acerca de los talleres de ciencias en el jardín y del placer de experimentar. Y la nota, básicamente, hacía alusión a ciertas publicaciones de Laura Pitluck, pero también describía un libro que uno puede comprar en cualquier librería, que se llama Los niños y la ciencia y relata la experiencia francesa de la mano en la masa. Los pongo mínimamente al tanto en qué consistió esa experiencia de la mano en la masa. En 1995 el Ministerio de Educación francés se dio cuenta que los chicos llegaban a la universidad sin ningún tipo de contenido científico, asimilado. No había contenido que hubiera permeado en ellos. Y entonces lo que se les ocurrió hacer fue
llamar a un premio Nobel. Charpak fue premio Nobel de Física en 1992. Y junto con Lenay y Queré empezaron a estudiar la problemática que tenían ellos en Francia. Y la conclusión a la que ellos llegaron era básicamente que los docentes tenían pánico a la hora de tener que abordar la enseñanza de contenidos científicos. Porque todo lo que tenía que ver con ciencias parecía que estaba simplemente asociado a supercohetes, computadoras, aceleradores de partículas, todas cosas que de alguna forma estaban ajenas a lo cotidiano. Y la idea de fondo que tuvo este grupo de trabajo fue no ir ellos a la clase o interactuar con los chicos, sino interactuar con los docentes y lograr que esos docentes, entre los científicos y los docentes, generar un vínculo de trabajo común y poder intentar restarles el temor a los docentes, entusiasmarlos y hacer que vuelvan a ganar esa pasión por trabajar este tipo de temáticas, que volvieran de alguna forma también a tener un aspecto lúdico en la exploración de los contenidos científicos. La experiencia fue muy satisfactoria, la experiencia se replicó en montones de países en el mundo, en particular creo que hay algunas escuelas privadas en Buenos Aires que también forman parte de la red, pero a mí me agarró en un momento casi de inflexión, nene chiquito, chicos, estudiantes que uno recibe en la universidad y siempre de alguna forma lo que se trasluce son carencias previas. Y entonces lo que empezó a surgir fue la idea de ¿y qué tal si nosotros intentamos tener un proyecto que esté dirigido en la misma dirección? ¿Qué tal si nosotros generamos un proyecto en el cual nos vinculemos con los maestros, con los docentes de los distintos niveles y que les mostremos que tenemos un canal de comunicación, un diálogo común? Intentar ayudar que pierdan el miedo, intentarlos ayudar a que se animen a llevar una técnica experimental al aula y quizás sacarles también esa idea de que necesitan un laboratorio completamente equipado recién para arrancar. Nuestro laboratorio era casi de chiste. Bueno, para el encuentro del próximo sábado tienen que traer 2 sorbetes, una botellita vacía de medio litro, 3 plastilinas. Al principio se querían morir cuando uno les pedía porque estaban pensando que la lista de materiales iban a ser tubo de ensayo, peras de goma, algo un poco más sofisticado y no el tipo de descartables que uno les pedía. Pero eso hizo que nosotros pudiéramos dialogar con maestras domiciliarias, con maestras hospitalarias, con maestras rurales que estaban en lugares muy carenciados, con maestras en condiciones de trabajo realmente que no son por ahí las de los colegios que tenemos en pleno centro. Y ese fue el punto de arranque para nosotros. Un dato curioso es que de la experiencia francesa y de estudios que se habían hecho en la UBA, cuando se hacían encuestas en los chicos de qué imagen tenían de un científico, el dibujo en el cual se reunían todas las cualidades que usaban para describir a ese científico era básicamente, con la licencia artística correspondiente. ¡Qué chocante! Yo pensaba en Cousteau, en Sagan, en ese tipo de figura de carne y hueso, vestido con camisa, y a pesar de haber vivido en una oferta comunicacional mucho más limitada. Y hoy en día, con toda la oferta comunicacional y de información que hay, que este sea el patrón de un científico, a mí me resultaba relativamente curioso. ¿Y cuál es la esencia entonces de esta exploración? La idea es de alguna forma intentar evitar que simplemente las clases de ciencia se tornen netamente fácticas, netamente de estar dando recetas o de estar dando contenidos para memorizar, y de alguna forma lograr que el chico se vincule con este contenido. Yo puedo hablar del arco iris, o puedo hablar de las propiedades de la luz, o puedo hacer que un chico, como parte de mis actividades, tenga que construir uno por sí mismo, y que lo explore, y que vea con esta manguera dónde se tiene que parar. Yo puedo enseñarle la diferencia entre ver y observar. Yo puedo mostrarle que no puede estar el sol en cualquier lugar, que si quiere ver el arco iris con esta llovizna, el sol tiene que estar en la espalda, por eso la sombra acá. Y es muy divertido cuando nos visitan en el Instituto de Física chicos de Jardín de Infantes, el poder decirles, ¿saben qué? Casi en tono cómplice. Si ustedes van en un día de sol al Paseo de las Esculturas, en la fuente que está enfrente al vivero Paligüe, si ustedes la caminan en círculo, van a descubrir que se esconde un arco iris. Si nosotros logramos que haya un chico que vaya y que pegue esa vuelta y que lo descubra, ahí es donde nosotros estamos ganando ese chico que está pendiente de lo que está observando.
y que la observación sea consistente con lo que yo le estoy diciendo. Es por eso que esta es más. No es capricho que el color rojo esté arriba y que el color violeta esté abajo. Y no es capricho que en el segundo arco iris el color rojo ahora esté abajo y el violeta esté arriba. Pero no importa, eso ya lo va a aprender en algún momento, ese detalle. El problema no es el por qué sucede, sino que lo descubra y que lo descubra él. El punto está en el descubrimiento. Ese placer a nosotros no nos lo saca nadie, por más que ya lo haya hecho otro. Esta es una foto típica de un sábado a la mañana los últimos 6 años en la universidad. Docentes, y en este sentido quiero destacar la cantidad de chicos que hoy ya algunos son investigadores de CONICET, pero en ese momento eran alumnos de cuarto o quinto año, ayudantes B de la universidad, que venían, pero miren que es sábado a la mañana, nosotros vamos, pero miren que lo estamos haciendo, no hay un centavo de por medio. Lo hacemos porque sentimos que nos gusta hacerlo. Está perfecto. Llegamos a tener 15, 16, ¿no, Karina? Chicos atrás nuestro, todo el tiempo empujando y asistiendo en todas las mesadas a los docentes de los distintos niveles. También probamos los primeros 2 años con docentes de secundario, principalmente intentando estimularlas a que lleven actividades prácticas a las aulas. Yo tengo muy viva mis experiencias en lo que fue las ciencias en la secundaria, y esas experiencias de ciencias en la secundaria fueron experiencias que en general no estuvieron acompañadas de algún tipo de vínculo de exploración con el contenido científico. Eran más que nada aplicar fórmulas. Pero esa estructura y esa defensa de anteponer un andamiaje matemático antes del mecanismo de exploración, desde hoy en día lo veo casi como un crimen. Es casi como estar asesinando el aspecto científico de la situación. Y antes de que nos diéramos cuenta se nos fue de las manos. La primera vez que lo hicimos, arrancamos con Karina y le dije, no te hagas problema, pongo el correo electrónico y el interno de mi oficina, total, durante 15 días no hice otra cosa que atender el teléfono y responder mail. Para el segundo año empezamos a hacer todo un sistema de inscripción online porque se nos iba de las manos. Y algo que no habíamos previsto, empezó a llover gente de la zona. Y empezó a llover gente, miren lo que es la vida. Una de esas maestras de 7º grado, mi maestra de sociales de 7º, de esas maestras que a mí me dejaron tan marcado, es directora en San Antonio Oeste. Yo fui profesor del hijo de ella en la universidad. ¿Usted se acuerda de fulanita? ¿Cómo no me voy a acordar de fulanita? Fue mi profesora, es mi mamá. Yo recuerdo cuando ella estaba embarazada de él. Y yo tenía 12 años. Me vino a ver a la oficina. Te mando a una de mis maestras de mayor confianza. Necesitamos a alguien que forme en ciencias y que haga esto allá, en San Antonio Este. Cledia viajaba todos los viernes a la noche para llegar a las 8 de la mañana de los sábados, en los 11 encuentros que duraba el curso, tomaba un café con leche en la terminal y se iba derecho al curso. Y a las 8 de la noche del sábado tomaba el micro de vuelta hasta San Antonio Este, llegaba a las 2 de la mañana. Teníamos maestras de Chimpay y Chuelechuel en condiciones similares. Había una maestra en Villa Masa, un lugar que yo jamás escuché mencionar en mi vida. Tenía que salir 4:30 de la mañana manejando por la ruta de La Pampa hasta pasando Bernasconi y ahí venía por la 35. ¿Cómo no sentirse, gente de Strueder, de Villalonga, cómo no sentirse uno con la necesidad de estar a la altura de semejante esfuerzo por parte de ellas? Empezamos a recurrir a pedir plata, como terminan siempre estas cosas, a la Asociación Física Argentina, que nos dio a través del programa de incentivo a las vocaciones en física, los proyectos de extensión de la Universidad del Sur, los proyectos de divulgación de CONICET y el programa de las vocaciones científicas de CONICET, y con esa plata nos equipamos mínimamente con algo que no fuera nada más que botellitas y sorbetes, y logramos pagarle el transporte a toda esta gente para que viniera. Teníamos una docente de Patagones que llegaba a la 1 de la mañana del sábado. Yo le iba a buscar a la terminal, le dábamos la casa de física, la vivienda para residentes. A las 12 terminaba el curso, se tomaba el micro de vuelta. Gente que hizo un montón de esfuerzo porque sentía que estaba realmente
avanzando y obviamente a nosotros nos resultó, pero fue más que eso para nosotros. Y este quizás es el punto más fuerte desde nuestro lado. Después de 6 años nosotros realmente no es que estuvimos simplemente dando física o dando ciencias o incentivando. Nosotros, sin darnos cuenta, cambiamos nuestra forma de dar clase. Nos damos cuenta que hoy en día, a partir del vínculo y a partir de todo esto que empezó con Curiosos, la mayoría de los docentes de Curiosos ha cambiado la forma en la cual enfrenta las clases en la universidad. Y hoy casi que no concebimos tener a los chicos sin antes hacerles jugar y vivenciar este tipo de situaciones, antes de pasar a una descripción un poco más estricta y un poco más basada en formalismo. Lo bueno en ese sentido, o al menos la impresión que yo me voy llevando en este tiempo, es que los chicos realmente lo valoran y que les agrada tener esa interfaz de juego casi frente a lo que era una enseñanza simplemente basada en el formalismo. Tenemos un desafío mayor nosotros. Hay 2 desafíos que tenemos y que tenemos que tener presentes todo el tiempo. Uno es el tema de las preguntas con los chicos. Es muy fácil que un chico detecte que una pregunta se convierte en una pifia social. Un chico puede preguntarme por qué una hoja es verde y yo puedo decirle, y por la clorofila. Sin embargo, esa pregunta en realidad los científicos todavía no la tenemos del todo cerrada, porque el sol emite la mayor cantidad de energía en el verde y en el amarillo. No entendemos por qué todas las plantas del planeta se confabularon para rechazar y reflejar la luz justamente en esos colores. ¿Por qué la luna es redonda y por qué no la veo cuadrada? Podría yo responderle, ¿y qué esperabas que fuera? ¿Triangular? ¿Cuadrada? Una respuesta de ese tono y ese chico automáticamente quedó afuera, no hace una pregunta más en la vida. Si no conozco esa respuesta, puedo decir, busquémoslo. Quizás yo no lo sé, lo vamos a ver a futuro. Pero cada pregunta que queda trunca o mal respondida nos puede estar matando una persona que tenga inquietudes a futuro. El otro aspecto es el aspecto del rol que tenemos nosotros hoy en día, cómo nos ha cambiado como docentes. Hasta hace un tiempo, y los científicos lo sabemos, los científicos, por ejemplo, los físicos tenían la capacidad de poder memorizar tablas de logaritmos para poder hacer cuentas mentalmente muy rápido, interpolar. No existían las calculadoras, existían las reglas de cálculo. Era toda una cosa completamente diferente, casi que no podríamos hoy trasladarnos en lo que era el diario en nuestro momento. Hoy cambió, hoy la información está a un botón de distancia. Y entonces lo que tenemos que lograr potenciar nosotros, nuestra misión en todos los niveles, es lograr que esos chicos logren seleccionar, logren jerarquizar la información y logren de alguna forma identificar la forma en la que ellos están interactuando antes que nada. Les doy un ejemplo muy concreto y si ustedes tienen en este momento acceso a internet lo pueden verificar en un instante. Si yo prendo el Google y pongo fases de la luna, esa es la primera imagen que está saltando. Entonces, caso, tengo que trabajar la fase de la luna. Fase de la luna en el Google. Primera imagen, eso. Bueno, mira qué linda foto, abramos. Lo primero que me doy cuenta, alguien leído, es que la extensión es de Colombia. Colombia está en el hemisferio norte. El cielo del hemisferio norte está totalmente reflejado respecto al del hemisferio sur. O sea que lo que acá figura como luna creciente o cuarto creciente, para mí es cuarto menguante. Si yo no sé mínimamente, no tengo esa capacidad de discriminar, la primera opción que me da el Google automáticamente me está dejando en jaque. En ese sentido, lleva un poco más de tiempo, pero cuánto más rico que es lograr que a medida que estoy trabajando ese contenido, le diga, si vamos el 15 de octubre a salir afuera y vamos a ver qué pasó después de que el sol finalmente desapareció del horizonte, ¿cómo se ve la luna? Así. Bueno, miremosla a lo largo de varias noches y sigámosle la dinámica. Nunca más van a necesitar pensar en las fases de la luna. ¿Por qué? Porque ya lo vi. Me basta recordar nada más lo que yo viví. Y ese contenido deja de tener el peso de una mochila de canto rodado, de piedras, a lo largo de mi instrucción. Y lo que empiezo a potenciar es mi capacidad para asociar lógicamente mis vivencias con los contenidos que voy viviendo. En 2011 apareció
otro curioso más en la casa, y es con la figura con la que cierro. Si le ven la cara, automáticamente se van a dar cuenta que este sí que va a ser un curioso en acción y que me va a dar un montón de trabajo. Gracias.